Pues lo dicho, estamos en su sección, señores Igea y Aitona. Todo vuestro. Señor Igea, Muchas ¿cómo está gracias, señor usted? Gallello. Muy bien, querido abuelo Xavier. Tenía ganas de verle después de casi 2 semanas. ¿Qué tal ha pasado la Semana Santa? Obviamente. Pues regulinchi, vamos a decir, pero bueno, ya nos estamos... Regulinchi, pero no por los problemas físicos, sino por el resultado del derbi vasco, me imagino, ¿no? No, ¿O no yo quería hablar hoy del tema? esta semana no he estado pendiente del fútbol, la verdad. O sea que no, lo siento, no puedo atender su pregunta. Sí, tengo que contar una anécdota respecto a lo que ha dicho el señor Gallello, que cuando nos ha dado la presentación dice, paso a llamar de usted. Me ha hecho gracia, porque justo esta semana he estado repasando algunos audios del programa de Radio Villalba. Y entonces he visto el programa en el que hablábamos sobre el 15M, que el programa fue el 21 de mayo, porque empezó el 15M creo que era lunes o domingo, y entonces el sábado siguiente hicimos un especial y estaban el señor Lobo y el abuelo Xavier en la Puerta del Sol. Y hicieron un trabajo de campo magnífico. Bueno, primero estuvieron metidos en las asambleas porque también estaban bastante involucrados en el movimiento, les gustó y les tocó la fibra y entonces estuvieron en algunas asambleas, en algunas reuniones. Pero cuando íbamos a contactar con Radio Villalba, que estábamos en el estudio, Manolo Vázquez, Jorge Caprile, y estaba yo por aquel entonces, era el presentador, nos llamaron y nos dijeron, oye, tenemos a una representante, a una portavoz del movimiento y le podemos dar paso. Entonces, en ese momento, contactamos desde el estudio de Radio Villalba y cuando le fui a dar paso al abuelo Xavier, me dijo, hola, señor Igea, ¿qué tal? Aquí tengo a una... Y cuando he escuchado al señor Igea, digo, ya en 2011 me decía señor Igea. El abuelo Xavier siempre ha sido muy educado. Entonces, Pensaba bueno, que ibas hoy a venimos a hablar de... definirla. Perdón. Pensaba que ibas a contar la anécdota de cuando estábamos en un diálogo con el amigo aquel de Juan Delgado, que era un hombre que se Ya, las daba de era saber muchísimo sobre economía. no, era un rector de la UNED. Era un rector de Dijo, la UNED, no me acuerdo de su nombre, y la primera vez que hablamos con él, él, dilo tú porque no me acuerdo, tú le dijiste a él, él te preguntó a ti, bueno, no sé qué, porque tú, Era un bueno, señor muy súper amable. Luego participó muchas veces más con nosotros. Miguel Padilla, creo que se llamaba, y era rector de la UNED. Entonces, claro, nosotros éramos unos chavales de 24 años y él tenía pues casi 60. Entonces llega ahí a hablarnos del plan Bolonia o algo así. Y entonces dice, bueno, pues que quiero contarles. Y dice, bueno, vamos a tutearnos. Y yo le dije, no, llámeme de usted, así en plan de broma. Entonces se despertó ahí un ataque de risa al mismo Miguel. Nos abrazamos y todo de la risa que nos dio y luego, evidentemente, nos tuteamos, ¿no? sí, Bueno, adelante. hoy vamos a hablar algo, por desgracia, menos amable, que son los ultras en el deporte, ¿no? Es algo que hay que erradicar, hay que sacar la política del deporte y mucho más cuando la política que representan son homófobas, racistas. Entonces, quiero que el abuelo Xavier nos cuente, porque es un gran experto, ya sabéis que ha escrito un libro sobre el fútbol argentino, estuvo durante un año ahí estudiando, La pelota no se mancha, y entre todas las áreas que él estudió, también estudió cómo se originaron los grupos ultras. Abuelo Xavier, por favor, instruyanos un poco de dónde provienen y si siempre han existido estos aficionados que generan problemas, que están politizados, que insultan, que provocan peleas y en muchos casos y por desgracia hasta muertes en las puertas de los estadios. Bueno, primero, una puntualización, porque en Argentina lo que se llama las barras bravas no están politizadas. Es decir, tienen relación con el poder político, pero no tienen ideología política. Es decir, ellos, las barras bravas son un negocio y esa es su ideología, simplemente. Me decías que han existido siempre. No han existido siempre. Siempre ha habido afición, siempre ha habido cánticos, siempre ha habido seguidores, pero las barras bravas organizadas no han existido siempre. Sí ha existido prácticamente siempre violencia en el fútbol, pero no organizada. Para que os hagáis una idea, el primer asesinato vinculado al fútbol en Argentina es de los años 20, en un partido entre la selección argentina y Uruguay. Y las barras bravas en sí, es decir, organizadas, empiezan a crearse en los años 70,
sobre todo es un poco a raíz de la creación de la Copa Libertadores, que empiezan a viajar al extranjero algunos aficionados y, claro, empiezan a necesitar sufragar esos gastos. Entonces, hablan con el club, les piden ayuda al club y ahí empieza a haber un vínculo entre las barras y los clubes, con lo cual empiezan a ayudarles para que puedan viajar a otros partidos, a otras ciudades y digamos que hay una relación, empieza una relación económica también con el club. A partir de ahí se organizan también las barras, que ya se podría empezar a llamar barras bravas, y empiezan a generar un negocio, que yo creo que es otra diferencia con los ultras europeos. Ahora lo comentará el señor Igea, pero yo creo que en el fútbol español no ha habido tanto negocio, por lo menos como en Argentina. En Argentina empezaron a controlar, por ejemplo, la compraventa de entradas, la venta de entradas. El club les empieza a pasar cada vez más entradas y ellos lo que hacen es empezar a venderlas. Y puedes decir, y claro, entonces si las venden no entran ellos al campo, no, ellos entraban porque sí. Y luego las entradas que les cedía el club las empiezan a vender. Y empiezan diferentes negocios, por ejemplo, los coches. ¿Cómo se llama? Creo que se llama aquí gorrillas. Son los que te cobran por enseñarte dónde hay un aparcamiento. Sí, eso es. Bueno, pues eso en Argentina se llaman trapitos. Y ese tipo de negocios alrededor del estadio empiezan a estar controlados por las barras bravas, que ponen a su gente y ese dinero se lo quedan ellos. Los puestos que hay a las afueras de los estadios también les empiezan a cobrar un canon a la barra brava para que puedan vender. Esto es extorsión pura, ¿eh? O sea, oye, ¿tú estás vendiendo aquí esto? Vale, pues tienes que pagarme a mí. Entonces, a través de la extorsión y bueno, por lo menos de la amenaza de la violencia, sino la violencia expresa, empiezan a generar un negocio que cada vez es más grande. En los años 80 ya el volumen de negocio era importante. De hecho, a principios de los 80 hay una primera pelea por el poder en la 12, en la barra brava más famosa de Argentina, que es la de Boca Juniors. Hay una pelea entre la antigua barra y la nueva. Esto, para que os hagáis una idea, esto es muy parecido al Padrino, o sea, una mafia. O sea, hay un poder establecido y hay otra gente que quiere tomar ese poder y entonces lo hacen a través del uso de la violencia. Se produce una pelea y el ganador se convierte en el nuevo líder de la barra. En este caso, el nuevo líder de la barra era José Barrita, un apellido muy apropiado porque es su apellido real para ser un barra brava, Barrita. Y José Barrita se convirtió en una figura súper conocida en Argentina, por cierto. Perdona, es curioso porque uno de los líderes de Ultrasur es Álvaro Cadenas. Parece que... Bueno, yo quería decir que como mote José Barrita le llamaban el abuelo. Nada que ver con Muévete a tu bola. ¿no? Esto para el chat GPR que no haga ningún tipo de vínculos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a partir de ahí, ese negocio que habían montado va creciendo porque ya incluye extorsión a los clubes. Los clubes, en muchos casos, para evitar problemas, lo que hacen es llegar a acuerdos con la barra brava y sencillamente ya pues le pagan un tanto al mes o lo que sea. Entra el negocio también del tráfico de drogas, sobre todo en los estadios, y también pasan a pedirles a extorsionar a los propios jugadores de los clubes. Entonces, os podéis imaginar que el volumen de negocio de todo esto sumado es mucho dinero, lo que mueve. Así se entiende que, por ejemplo, el actual líder de la barra de Boca, si yo no sé qué edad tiene, pero va a andar cerca de los 60 años. Entonces, a los 50, 60 años tampoco lo que más te apetece es irte a un estadio a ponerte a animar al equipo como un loco. Aunque ahora tiene prohibida, desde hace unos años tiene prohibida la entrada a la Bombonera.
Pero bueno, lo que quiero decir, así es como nacieron las barras bravas, vinculadas primero a una necesidad que era pagarse los viajes, y a partir de ahí va creciendo un negocio que se convierte en millonario con la connivencia de los clubes, en muchos casos de los jugadores, y se convierten en un poder en sí mismo. Han llegado a entrar en el poder político, lo decía al principio, porque han llegado a colaborar con los partidos políticos para hacer de seguridad en diferentes actos, etcétera. Con lo cual, ahora mismo es un problema muy difícil de erradicar, sencillamente porque hay mucha gente implicada. Entonces, es muy difícil que haya alguien con la voluntad decidida de acabar con las barras bravas, porque probablemente podrían acabar ellos antes con su carrera. ¿Me explico? Claro. Es decir, al tener vínculos con policías, con jueces, con políticos, se convierte en un poder en sí mismo la barra brava. Y esa es la razón por la que en Argentina han adquirido el peso que tienen y la razón por la que es muy difícil de erradicar a día de hoy la violencia. Espera un momento, porque abuelo, te la están devolviendo, Aquí va un chiste de Chatolín. Venga. A mí me encanta que no sea yo el único que tira de este humor maravilloso. A mí me encanta y lo hago también, o sea que... Sí, Juegos de Si no palabras, tiramos es porque no tenemos el talento, pero la verdad es que cuando ha hablado a lo de las brujas de Salem, he pensado, va a decir algo, a ver si salen ya las brujas o algo así, pero no, no es lo mismo. Adelante. Voy a decir que lo he pensado, pero no se me ha ocurrido uno que no me diera vergüenza decirlo. Como el mío. Y Gea, ibas a decir algo. Bueno, ibas a continuar. Bueno, pues nada, yo enlazo con lo que ha dicho el abuelo Xavier, que llega un punto en el que el poder que se les ha ido otorgando, porque al principio es, bueno, como son los que animan, les ponemos un autobús. Bueno, como al final son los que siempre están ahí, vamos a darles entradas más baratas, vamos a regalarles entradas. Entonces, al final, se les va otorgando poder que van heredando de directiva en directiva y al final se acaban convirtiendo en una especie de dueños del club que se sienten con capacidad de extorsionar a cualquiera, a otros aficionados, por supuesto a los aficionados rivales, a los directivos, a los jugadores. Y quiero contar muy brevemente 3 casos, pues los de los 3 clubes más grandes de España, el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, muy por encima, porque la verdad es que ya la semana pasada hablamos bastante. Perdón, señor Igea, habla de esos 3 casos, pero no son los más grandes, ¿eh? Adelante. Los 3 clubes más relevantes en cuanto a volumen de aficionados. Y son 3 equipos que tienen 3 hinchadas que además son de carácter fascista. O sea, son clubs con aficionados que son neonazis, son racistas, son machistas, son homófobos y, por supuesto, son muy agresivos con las aficiones rivales, máxime cuando estamos en un país en el que hay estos conflictos por parte de los nacionalistas, de los fascistas, con vascos, catalanes, etcétera, ¿no? Entonces, el más conocido, y os recomiendo, no voy a adentrarme mucho en el TEP, porque tenemos ahora la entrevista con Eduardo Garzón y antes está la sección de Conexión con Bruselas, pero os voy a recomendar que veáis Diario de un Skin. Seguro que todos lo conocéis. Un periodista español que se llama Antonio Salas se infiltró en los Ultrasur durante un año entero. Él primero le propuso ese trabajo a su director, él cogió y durante varios meses estuvo leyendo todo lo que podía sobre nazis, sobre organizaciones neonazis, se leyó Mein Kampf de Hitler, se leyó todo lo que tenía que saber, se formó como si su mente fuera la de un neonazi y empezó a meterse en chats ya en 2003 y contactó, se puso como mote Tiger 88, ya sabéis que el 88 es, el 8 es la H en el abecedario, entonces H es Heil Hitler, él se puso ese mote Tiger 88 y empezó a relacionarse con otros nazis que estaban en internet, hasta que cogió buen rollo con uno. Y resulta que ese uno era el número 2 de Ultrasur. Un día quedó con él y se integra en la organización. Él, claro, iba siempre con cámaras ocultas. Él durante un año estuvo totalmente aterrorizado porque en algún momento le llegasen a encontrar la cámara.
porque eso hubiera sido letal, o sea, le podían haber matado directamente, ¿no? Entonces, y empezó a ir a la grada de Ultrasur, iba a los partidos y él empieza a enseñar con esa cámara oculta cómo el líder de Ultrasur tiene, Ochaita se llamaba, tiene entradas que les regala la directiva del club para repartir en teoría entre otros miembros de Ultrasur y que entren gratis, pero él lo que hace es, tiene un puestecito en un bar que está al lado del estadio y vende esas entradas, aunque pone expresamente que está prohibida su venta, él las vende, o sea que él al final tiene en esto todo un negocio, pero es que después de los partidos se organizan lo que ellos llaman cacerías y si han jugado contra los Asuna, pues tienen que dividirse en grupos, tienen que ir a dar palizas y luego vuelven a ese bar y los líderes les piden que les enseñen, como quien dice, trofeos. Enséñame que le has dado una paliza a alguien. Mira, una bufanda de Osasuna de uno que le da una paliza y tiene sangre, tal. O sea, es decir, se demuestra que son gente que está allí no por el fútbol en sí, sino porque son un grupo ultra que están totalmente politizados y que lo que van es a hacer negocio, a dar palizas, a amedrentar a los rivales y por supuesto que tienen una gran organización. Bueno, al final todo esto termina porque cuando ya llevaba un año de infiltración ya cada vez iba dejando más rastro, cada vez dejaba más pistas y entonces ya había gente que estaba empezando a sospechar de ellos y en un momento dado los líderes le piden que queden en un sitio porque tenían que hacer algo sobre un negocio y desde la policía le llama un comisario de policía, Antonio Salas, para decirle, oye, cuidado, porque alguien de la policía ha dado el chivatazo a los Ultrasur de que tú eres un periodista infiltrado. Es decir, dentro de la propia policía había gente de los Ultrasur que fue el que le filtró a los Ultrasur que este era un periodista y si no es porque otro le avisa previamente, a lo mejor de esa reunión no sale. Y cosas interesantes que contaba era que, por supuesto, tenían todo el beneplácito de la directiva, tenían un cuarto dentro del estadio donde guardaban las banderas, los tambores, pero también guardaban panfletos políticos neonazis y cuando esto sale a la luz y se denuncia, la policía pide investigar ese cuarto donde teóricamente guardaban material político ultra y un juez dice que no se puede hacer ese registro. Y este cuenta, dice, en una entrevista digital que le hacen donde usuarios le preguntan ¿qué tipo de gente hay dentro de los Ultrasur? Dice, ¿es gente de clase baja? ¿Es gente humilde? Y dice, mira, el líder de los Ultrasur es abogado y de familia de juristas. O sea, es decir, las conexiones son muy elevadas. Laporta, esto ya lo conté la semana pasada, entonces voy a resumir mucho. Laporta intentó echar a los Ultrasur, a los Boys of Noise nada más ganar las elecciones. En cuanto ganó, nada más entrar en la presidencia, se ponen en contacto con él y le piden lo suyo. Es decir, están financiados directamente por el club. No sé exactamente cuánto era el dinero que pedían, pero dicen, oye, ¿qué hay de lo nuestro? Y hay un reportaje en el que se ve hablando con su directiva y dice, oye, que llegan y me están diciendo que les dé el dinero de la subvención del club directamente, subvenciona a los Boys of Noise, cuando son nazis, tal. Bueno, dice, se lo he comunicado a la policía y la policía me ha dicho, vale, yo te defiendo, pero te defiendo si vas hasta el final. La policía le dijo a Laporta, dice, tienes que denunciarles y nosotros te ayudamos a sacarles de ahí. Bueno, denunció y esto le costó a Laporta que le amenazaran en la puerta de su casa, que le hicieran pintadas amenazándoles, incluso le siguieran hasta el colegio de sus hijos. Él se tuvo que cambiar de vivienda. Hubo detenciones dentro de los Boys of Noise, pero es que incluso cuando empezaron a tirar del hilo había dentro de la propia seguridad privada del club, había Boys of Noise que eran los que filtraban cuáles eran los horarios del presidente para que le sigan amedrentando. Es decir, consiguió erradicarles del club. Florentino también a los Ultrasur les ha relegado a una zona menos privilegiada y todos los que quieren estar en esa grada que ahora se llama de animación tienen que estar previamente fichados por la policía si quieren estar en el campo. Y el último caso es el de los frente al Atleti. Si la policía ya les conocía, por lo que cuentas.
¿no? No, pero ahora se supone que ha hecho una filtración que ha sacado a todos los que tuvieran antecedentes penales de ahí y ha cogido a varias peñas, pues a la peña de este pueblo, a la peña madridista de este pueblo, que son gente joven que quieren ir a animar. Venga, vale, perfecto. Pero aunque sois gente joven que va a animar y teóricamente no tenéis antecedentes penales y teóricamente no estáis politizados, todos los que estén en esta grada de animación, antes de que empiece la temporada, pasáis por comisaría y se os queda fichado, ¿sabes? Para que si mañana tenéis un altercado en una discoteca de carácter, pues eso, político, nazi o lo que sea, pues ya sabes que aquí vas a tener prohibida la entrada. No. Y lo último es el Frente Atlético, o sea, que por desgracia tienen muertes a sus espaldas en la puerta del estadio. Está aficionado de la Real Sociedad, está aficionado del Deportivo de La Coruña, siguen teniendo todos los privilegios del mundo, pero tienen una penosísima escena en la que el 2005, creo que fue el año del descenso, si no me equivoco, abuelo Xavier, del Atlético de Madrid. No, el Atlético de Madrid descendió en el 99, si no me equivoco. Bueno, pues en 2005 tuvo otra mala racha de resultados. Y en el campo de Majadahonda de entrenamiento saltaron 20 del Frente Atlético a amenazar a los jugadores después de un entrenamiento. O sea, es decir, imaginaros que en vez de ser 20 nazis del Frente Atlético, hubieran sido 20 mujeres de Femen que salen a hacer un acto. Las hubieran sacado de ahí a palos, ¿no? Bueno, pues estos entraron ahí y estuvieron durante varios minutos hablando con los jugadores, hablando con los entrenadores, amenazándoles con que os subían el rendimiento o habría consecuencias. Hay además uno que es como bastante tétrico porque es un aficionado, bueno, uno de estos ultras que va vestido de traje y corbata pero con un pasamontañas. Es decir, que es que hay muchos que seguramente trabajan en un despacho de abogados, pero los fines de semana se van ahí a soltar sandeces en la grada y a dar palos. Entonces, bueno, queríamos hablar sobre esto porque en un primer momento lo enlazamos con que por qué en el fútbol español todavía no se ha dado un caso de un jugador que declare su homosexualidad, ¿no? Como fue el jugador este del Getafe que ahora está cedido en Rumanía. Pues por esta desgracia, que todavía los ultras tienen una gran presencia en el fútbol, son racistas, son homófobos, son ultranacionalistas y sobre todo son una mafia, como decía el abuelo Xavier, que no están ahí por el fútbol, están ahí por sus negocios, por sus trapicheos. En muchos casos a uno de los boisos que detuvieron en la redada encontraron drogas. Entonces al final es algo que hay que erradicar porque, como decíamos siempre y como es el origen de esta sección y el leitmotiv de esta sección, el deporte es un conflicto inventado, es un juego, por lo tanto no cabe violencia real en el deporte.